Bienvenidos a un nuevo episodio de Status Quo Podcast, tu podcast, nuestro podcast. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy estamos con los doctores Matías Núñez Buenos días, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. y el doctor Carlos Cabana. Buenos días a ustedes también. Espero que este podcast sea productivo como los anteriores y podamos hablar de muchos temas. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y es lo que se conoce en el argot jurídico como el tema de alimentos. Quiero empezar el podcast con la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por alimentos para los doctores? Bueno, Enrique, los alimentos no solo deben entenderse como aquellos consumibles, fungibles, sino son todos aquellos que necesita una persona para subsistir y que se los puede proveer un tercero o alguien en una posición de garante. Exactamente. De hecho, mira que mucha gente entiende precisamente por alimentos solamente llevar el mercado, llevar a la papa a la casa o ese tipo de insumos, pero por el contrario, la jurisprudencia lo entiende como incluso los gastos en educación, su vivienda, sus medicamentos, incluso la recreación, no, porque entendemos de que es un derecho del menor el derecho a la recreación, entonces incluso eso va inmerso en los alimentos. Sí, bien lo decías tú, los alimentos comprenden pues un espectro muy amplio del día a día de una persona y no es solo lo que se come, sino lo que se viste, lo que se ve, las diversiones, las diversificaciones, incluso mantener un estatus social. Eso es conocido dentro del argot como alimentos congruos y Innecesario, así es, exactamente. precisamente. Incluso mira que en los menores de edad se mantienen dentro de los alimentos del derecho a la educación, ¿no? Tienes que pagarle una educación a tu hijo, incluso una profesión. Sí, claro. La gente piensa de manera popular que cuando nos referimos a alimentos, solamente es la obligación del papá o de la mamá, porque no solamente el papá tiene esa obligación de alimentos, sino también la madre. Se refiere solamente a la comida, pero esto va mucho más allá de eso. Alimentos tiene que ver con todo ese bienestar que rodean a los menores. En el caso, pues, que estamos hablando de los alimentos sobre menores, sea educación, sea recreación, sea salud, sea útiles escolares, ¿ya? Y eso va acompañado del tipo de realidad social que vive cada menor o la circunstancia que lo rodea. Es decir, no es igual un menor que papá puede ser un congresista, que la mamá también puede ser una congresista y que al hogar ingresan 50, 60 millones de pesos al mes, donde su situación o su calidad de vida es diferente a aquella persona, aquel menor que donde los padres son docentes o tienen otra profesión cuyos ingresos no son tan elevados. Entonces, obviamente aquí, pues, los alimentos no van a ser necesarios. Recordemos que los necesarios solamente son aquellos que son para subsistir, ¿sí? Aquí los alimentos serían congruos, porque es que se tiene que mantener un estilo de vida de acuerdo al estatus social que maneja ese menor. Así es, no es lo mismo los hijos de María Fernanda Cabal y La Furí que los hijos de un profesor, como tú lo decías. O sea, eso está en otro nivel. Ellos manejan un estilo de vida que difícilmente una persona trabajando toda su vida va a poder ganar, ¿no? Y en ese sentido, mucha gente se engaña. Incluso hay personas que estiman que sus alimentos están súper elevados. En la profesión pasa mucho que uno a las clientas les dice, hazme una lista de los gastos de tu hijo y vienen con unas listas de 5 millones de pesos. ¿Y qué hace el papá del niño? No, él trabaja como barrendero dentro de Operadores de la Sierra. O sea, es incongruente tratar de que un estilo de vida medio, llevarlos a un punto donde no realmente no es el estilo de vida y no está dentro de las posibilidades del alimentante. Precisamente mira que eso es algo que siempre tiene en cuenta el juez, la posibilidad que tiene el alimentante de entregar esos alimentos y las necesidades que tiene el alimentario, ¿no? Pues precisamente tienes que tener en cuenta qué necesita el menor o el cónyuge o el mayor que requiere alimento, por ejemplo, necesita educación, alimentación, medicina o tratamientos necesarios para él y la posibilidad que tiene ese padre o ese alimentante de entregar esos alimentos. Precisamente lo decía. La capacidad económica. Sí, la capacidad económica no puede evadirse de esa realidad. Sí, mira, yo cuando estuve en el juzgado de familia
Me llamaba mucho la atención que la mayoría de demandas por fijación de alimentos eran entre 1 millón, 2 millones de pesos, a veces 800.000 pesos. Las actas de conciliación por lo general eran entre 400, 500, 600.000 pesos. Pero llega una demanda en la que me tocó sustanciar pues su admisión, donde se solicitaban alimentos por 33 millones de pesos más o menos. Yo decía, bueno, esto es una locura. ¿Quién le va a dar alimentos por 33 millones de pesos a su hija? Era una menor. Era el hijo del gerente de Ecopetrol. No, entonces resulta que el papá era dueño de varias clínicas, si no estoy mal, o varias clínicas y como que de varias empresas en la ciudad. Y dentro de la demanda, y parece hasta chistoso y da mucha risa, pero incluso se solicitaba alimentos, o dentro de esos alimentos se solicitaba que se cumpliera con el tema de el baño y el tema físico o estético de la perrita que tenía la menor. O sea, era algo impresionante. La demanda, bueno, se terminó admitiendo, no sé en qué quedó, pero sí cumplía con los requisitos de ley para su admisión, pero es algo impresionante, es algo impresionante. ¿Y cómo o sea, bajo qué concepto tú metes la alimentación de una mascota en ese tipo de procesos? Para que te fijes tú, o sea, como te digo, es una vaina que yo también quedé Pero absorto. yo pienso que eso va muy ligado a lo que hablaba Enrique hace un momento y es los estilos de vida. Entonces, ahí hablamos de los congruos, no los necesarios, sino los congruos. Entonces, ella necesita que en su estatus social vean que ella tiene o que las demás personas tienen un animalito igual, entonces ella tiene que tener uno en las mismas condiciones o si no, eso de alguna manera sentirá ella que es un detrimento. Ojo, no estamos diciendo que así sea, sino que se puede plantear o lo pudieron haber planteado de esa forma. Claro, y por ejemplo, solicitaba para el tema de vacaciones, no, es que yo paso vacaciones en España, yo paso vacaciones en Europa, entonces en las vacaciones yo me gasto 15 millones de pesos. O sea, y si era algo usual que la menor hacía en todas sus vacaciones con sus papás, con su mamá, con su familia, pues puede entrar dentro de esos alimentos congruos. Y ahora, el otro paralelismo o el otro extremo es, por ejemplo, cuando me llega una cliente y entonces me dice, doctor, mire, lo que pasa es que el papá del hijo mío no me quiere dar para alimentos. Listo, mija. Cuéntame, ¿desde hace cuánto no te da? No, desde hace 6 meses. Ah, bueno, perfecto. ¿Y a qué se dedica la persona? ¿A qué se dedica el papá? Anda, doctor, es que él se rebusca. ¿Cómo así? ¿Se rebusca qué? Él a veces hace monotaxismo, o él a veces se pone a vender vainas por ahí. Él no tiene un trabajo fijo. Y yo dije, mierda, mija, y si estamos graves, porque imagínate tú, ¿qué le vas a quitar tú? ¿Qué alimento le vas a pedir tú a esa persona? No es que no se pueda, porque poder hacer ese proceso judicial se puede. Pero ¿qué le vas a quitar? El aire que respira. No puede. Es que no puede, porque la persona no va a tener de pronto la capacidad para darle, sino a lo mucho 30.000, 50.000 pesos mensuales a ese menor, que no suple las necesidades, porque por supuesto que no las suple. ¿Ya? Entonces vienen con la exigencia, no, es que yo quiero embargarlo, pero ¿qué le vas a embargar? El aire. Claro. Sí, ¿qué pasa? Que hasta en la moto que hacen mototaxi, entonces no es de ellos, es de un tercero al que le pagan tarifa. Entonces hay que decirle al pagador que es el tercero que le descuente de lo que le da y bueno, es irrisorio. Ahora, con lo que dice Enrique, de pronto el proceso por esa vía no, pero sí por la vía penal, ¿no? Acudir de pronto al 233 del Código Penal pero caemos en lo mismo, el de inasistencia alimentaria. Y tienes razón, pero caemos en lo mismo. Es que aquí en Colombia nadie está obligado a lo imposible. Si la persona no tiene la capacidad para suministrar una cuota de 500.000 pesos, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es algo. Bueno, vamos a hablar sobre el tema para que la gente como que entienda un poquito el tema de los procesos, cómo se dan estos procesos, cómo se empieza un proceso de alimentos, cuáles son los requisitos para empezar. Bueno, mire, de hecho, el primer paso a seguir para la reclamación de estos alimentos es precisamente la regla general es fijar estos alimentos, ya sea por la vía de la conciliación o por la vía de un juzgado excepcionalmente, pero primordialmente es o lo normal es que se haga primero que todo por la vía de la conciliación. Claro, sí, la conciliación es el primer paso para un eventual proceso de alimento. De ahí depende de esa conciliación, si se hace o no se hace, el tipo de proceso que se va a elevar. No es igual una conciliación que llega a un punto, es decir, como lo decía el doctor Enrique, llegamos a una conciliación de 500.000 pesos y él paga los 500.000, pero se cayó 6 meses.
Entonces, en este ejemplo, la persona sí trabaja. Entonces, lo que uno inicia es un proceso ejecutivo de alimentos que no busca más que el pago de esos 6 meses. Por el contrario, si de pronto en esa conciliación no llegan a ningún punto, con esa acta de no conciliación se lleva ante los juzgados y se solicita que sea el juez el que fije los alimentos que se crean necesarios. Y eso va muy ligado a lo que hablábamos en un principio. Hay que probar por qué es necesario un tipo o un monto en especial de esos alimentos, y eso tiene que ser congruente con lo que provee la persona, con lo que trabaja con la la persona, posibilidad que tiene de con la proveer. posibilidad, exactamente. Entonces, dependiendo de lo que pase en la primera etapa de la conciliación, el tipo de proceso varía ante la jurisdicción ordinaria. Hay que recordar que, bueno, la conciliación se puede realizar ante un centro de conciliación, pues valga la redundancia, bien sea privado o público o gratuito. Por ejemplo, las universidades por lo general tienen centros de conciliaciones donde los usuarios pueden acudir, asistir y solicitar pues que se haga este trámite. Hay fundaciones que lo hacen también de manera privada, tienen un costo. Los centros de conciliación en equidad, las casas de justicia. Las casas de En notaría son transacciones. Uno entre particulares puede transar unos alimentos y eso notariado tiene la misma validez que un acta de conciliación. Claro que tú con esa transacción, eventualmente en un incumplimiento, da lugares a un proceso ejecutivo de alimentos y no a una fijación de cuota de alimentos. Ahora, bueno, tenemos que tener en cuenta también el tema de las medidas cautelares en este tipo de procesos, tanto en la fijación de alimentos como en los procesos ejecutivos de alimentos, ¿sí? Como ya sabemos, pues existen medidas cautelares que son taxativas, que están ahí nominadas en el Código General del Proceso, pero hay unas que no. Por lo general, en la fijación de alimentos se solicita que se concedan los alimentos provisionales. El juez determinará, dependiendo pues de lo que se pose en la demanda o en la solicitud, pues que se fijen los alimentos provisionales por un porcentaje, hasta el 50%. Recordemos que el tema de alimentos provisionales y embargo solamente se puede hacer hasta el 50% de lo que devenga la persona, o el salario mínimo, pues que se presume que toda persona colombiana devenga un salario mínimo, así cuando no se demuestre pues una prueba siquiera sumaria de su capacidad económica. Así es, el tema de las medidas provisionales son, o al final es el objeto de este litigio, ¿no? Que se busque el tema de satisfacer el interés superior del alimentado, porque pues los procesos, y creo que eso no lo dijimos y estamos avanzando, pero eso no lo mencionamos, que los alimentos no solo se dan a menores, los alimentos se dan a menores, se dan a mayores que estén estudiando hasta los 25 años, incluso con jurisprudencia que extiende ese tiempo siempre y cuando el estudio se extienda en esa misma proporción, y entre cónyuges. Pero eso es un temita, el tema de cónyuge es un temita que tocaremos un poquito más adelante, porque es un poco distinta la temática, sí, el tema del procedimiento como tal. Y hay que tener en cuenta algo que tú mencionaste, Carlos, y es el tema de que los alimentos, en principio, pues cuando empiezan con el menor, pueden extenderse hasta los 25 años si están estudiando, siempre y cuando se garantice, pues, el estudio de estas personas que ya son mayores de edad, de los hijos que ya son mayores de edad y que no pueden subsistir por sí mismos, que no tienen un oficio, que no tienen una profesión, que no tienen una independencia. Ahora, la Corte en jurisprudencia ha manifestado que se toma el tope de 25 años porque paralelamente con la pensión de sobrevivientes en materia de seguridad social, esa es la edad límite pues para que se otorgue dicha pensión. Sin embargo, se puede extender, como lo dijo el doctor Carlos, siempre y cuando pues se garantice que la persona sigue estudiando y que necesita de eso pues para terminar sus estudios y que no puede valerse por sí misma. Incluso miren algo muy interesante, que para que se solicite el levantamiento de esas medidas de alimentos o de esa provisión de alimentos, no solo conlleva que cumpla 25 años, sino que el alimentante tiene que entrar a probar de que ya esa persona, a pesar de haber cumplido los 25 años de edad, tiene la posibilidad de mantenerse o valerse por sí misma, y tiene que hacerlo por medio de una solicitud al juez, porque por sí sola o por oficio no opera esta medida. Una solicitud de exoneración de cuota de alimentos. Así es, así es. Que, bueno, hay algo interesante y es el tema del REDAN.
¿Qué pueden decirme ustedes del tema de REDAN? El REDAN es ese registro de deudores alimentarios morosos. ¿Qué significa? Cuando una persona es deudora de alimentos, es un alimentante y se exime de su responsabilidad o él mismo por su propia decisión de pagar esos alimentos, se le registrará, valga la redundancia, en este registro, ¿no? Y es una medida relativamente nueva que te cohíbe de muchas cosas. Hasta el momento, pues, por ejemplo, una persona que esté en el REDAN no puede salir del país. Pero haciendo un poquito de derecho comparado, miren esta novedad. En Argentina, una persona que es deudora alimentaria no cuenta con la posibilidad de asistir a un estadio de fútbol. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Miren la evolución que ha tenido el derecho. En Colombia también está ahora mismo en una propuesta en la Cámara de Representantes en la posibilidad de hacer que el alimentante no pueda asistir a eventos masivos o partidos de fútbol. ¿Bajo qué lógica hacen esto? De que si tú tienes la posibilidad de pagar una boleta para un estadio de fútbol, ¿cómo no vas a tener para suplir de alimentos a alguien que depende de ti? No, y el REDAN también te cohíbe de contratar con el Estado en cualquier modalidad. O sea, seas como contratista, sea como empleado público o en cualquiera de las calidades. Incluso si ya estás trabajando dentro, puede ser esto una causal de despido o de terminación del contrato O mira por que la por el REDAN. por el REDAN, Y claro. mira que incluso en las notarías no te permiten realizar una compraventa si tú no tienes un certificado en donde diga que no eres parte del REDAN. Eso Entonces, es verdad. sí te limita mucho. Y pues consecuencias a faltar a los alimentos encontramos varias. El embargo al 50% de tus cuentas, la inclusión en el REDAN y eventualmente con la evolución del derecho vamos a conseguir de que no te dejen participar en conciertos o eventos masivos. Precisamente por eso, ¿cómo no vas a suplirle de alimentos a tu No, hijo? y es que es una medida buena por ejemplo, yo tuve un caso de una clienta, ella llegó, tenía todos sus papeles en regla, iniciamos el proceso y cuando el embargo le entra al demandado, el demandado se comunica con ella y le dice, prefiero renunciar que pagarte a ti alimentos. Y renunció, digo, yo en mototaseo y me hago 10,000, que es lo que necesito yo todos los días y renunció. En ese sentido, más allá de que pueda tener pretensiones o no, el tema de que esté inscrito en deudores morosos, en algún momento va a ser que él tenga que pagar esos alimentos porque el hecho de no poder vender, de ojalá se apruebe lo que decía el doctor Matías, de no poder asistir a un estadio, a un concierto, de que cada vez que lo requisen, y eso debería implementarse, ¿no? Que con la misma cédula un policía te pare y te diga, venga, y te haga perder y te haga pasar un mal rato, porque es que eso es necesario. Los alimentos, si alguien los está pidiendo es porque realmente los necesita. Sí, totalmente cierto. Ahora que dices esa anécdota, Carlos, yo voy a contar una anécdota de una gran amiga. Ella conoció a una persona, se enamoró, bueno, mejor dicho, se enamoraron, eso era el amor en en su esplendor. Pero resulta que ella queda embarazada y tiene a la niña y meses después, poco tiempo de haber nacido, resulta que el señor, no voy a decir a qué se dedicaba, pero estaba laborando en otra ciudad, en otro municipio, de donde ellos residían, y ella se encontraba con una amiga, y entonces le dice, oye, ¿dónde está fulano de tal? No, está en el municipio tal, está trabajando, anda, sí, mira, me mostró una foto. Oye, pero esa iglesia no es de ese municipio. No, esa iglesia es de tal municipio, de tal ciudad. Te lo aseguro porque yo he ido ahí. Mierda, la pelada, mi amiga quedó con la vaina. ¡Ah, qué raro! Voy a irme yo a esa ciudad para ver y voy a preguntar, un municipio pequeño de la costa. Se fue al municipio y empezó a preguntar por el señor, por el susodicho. No, sí, claro, él vive aquí, ve. La familia de él vive ahí hasta en la calle tal, con carrera tal, ahí baja del palo de mango. Y ahí llega ella con la hijita. Buena, aquí vive fulanito. Sí, claro, ¿quién lo busca? No, yo soy la mujer de él. ¿Cómo? Si la mujer soy yo. Mierda, vamos a ver que tenía otra familia. Claro, cuando el man se da cuenta de eso, ¿qué podía hacer más? Nada. Ella se separa de él e inició un proceso de alimentos en su contra. Él pertenecía a las fuerzas públicas y prefirió renunciar que dar alimentos a su hijo. Eso es algo también
reprocharle desde el punto de vista moral y desde el punto de vista social, pero es para que se den cuenta y es un consejo también para las mujeres que hay que saber pues escoger a sus parejas muy bien. Así es, doctor Enrique, así es. Hay que saber con quién uno se va a meter, ¿no? Pero miren, eso de llegar al punto de la renuncia a tu trabajo para no suplir de alimentos a tus hijos, nos lleva a algo que la jurisprudencia ha sido muy enfática en eso, de que existen unos órdenes de prelación, no solamente debe alimentos del papá, se puede escalar al punto de que paguen tus abuelos o incluso llegar a cualquier otro Sí, escalafón. sí, podría demandarse a los abuelos, pero ojo, porque es que la demanda en contra de los abuelos es de manera subsidiaria, es decir, de manera que el papá o la mamá no pueda suplir pues esos alimentos del menor. Si se demuestra que sí los puede suplir, pues esa demanda pues no prosperaría. Le pongo una anécdota que me pasó. Yo presenté una demanda en contra de la abuela de la menor de mi cliente, la hija de mi cliente, porque el papá no trabajaba. Y resulta que, bueno, admitieron la demanda, Cuando ya se va a hacer la audiencia, antes de la audiencia solicitaron la vinculación del padre. Y en plena audiencia dice, no, es que ven acá, yo sí estoy trabajando en la empresa tal, puedes notificarme allá. Te tumbó toda la teoría. Te tumbó toda, claro, porque es que, vuelvo y repito, la demanda en contra de los abuelos es de manera subsidiaria a partir de que el papá pues no pueda cumplir con esa obligación. Lo que ¿ya? sí es que es una herramienta de presión porque eventualmente no ganaste el proceso con el embargo o con el pago de la abuela, pero ya descubrimos dónde trabaja. Exacto. Y ya se hizo el responsable de su propia deuda. Entonces, de cierta manera, más allá de que no llegue hasta el final en todos los casos, sí funciona como una herramienta de presión para que se hagan responsables de los alimentos pendientes, ¿no? Bueno, gente, miren, eso entonces es de tener en cuenta. Si quieren demandar a los abuelos, tienen que primero probar la incapacidad de suplir esos alimentos por parte del papá, o en caso de que no sea el papá, el escalafón anterior de la prelación que existe en este tipo de procesos. Bueno, y las personas se preguntarán también respecto al tema de los hijos de crianza. ¿Los hijos de crianza pueden pedir alimentos? Mira que antes existía la distinción tanto en las leyes como en los códigos de hijo legítimo o hijo no legítimo. Pero ahora eso ya no existe. Gracias a la jurisprudencia se ha llegado a que hijo es hijo, sea por adopción o sea por la parte biológica. Entonces ambos tienen el mismo derecho. Sí, ambos tienen el mismo derecho, tanto en alimentos, los mismos derechos gerenciales, los mismos derechos pensionales, en seguridad social, porque muchas veces es una prueba reina el hecho de, no, yo no soy hijo, pero me tienen la seguridad social. O yo no soy hijo, pero yo estoy pensionado y estoy estudiando con la pensión de mi mamá que falleció y pues yo logré probar ante la entidad aseguradora o ante quien me pensiona la relación filial más allá de los sanguíneos. Bueno, y también las personas se preguntarán respecto a cuándo las parejas tienen la obligación alimentaria con sus cónyuges o con sus compañeros. ¿Cuándo nace esa obligación y por qué razones nace esa obligación? La regla general es que los cónyuges, en principio, si hablamos de divorcio, por decir algo, el cónyuge que no tiene o que no tiene la culpa de ese divorcio, supongamos que está encuadrada en alguna de las causales que están tácitamente dentro del código, y el no culpable tiene el derecho, siempre y cuando demuestre que su subsistencia dependía única y exclusivamente de la otra parte. De hecho, mira que haciendo énfasis de pronto algo un poco más nuevo, ahora que pusieron la causal de divorcio unilateral, siendo tú la persona que solicita ese divorcio unilateral, eventualmente tendrías que también responder por los alimentos del cónyuge no culpable en caso de que se demuestre que él dependía de ti. Entonces, es algo de bastante cuidado un divorcio. Sí, hay jurisprudencia que ya se ha pronunciado sobre eso y no es solamente manifestar que existió un divorcio y que el cónyuge culpable pues le deba alimentos al no culpable simplemente por tener la culpa, valga la redundancia de todo lo que he dicho. No, se debe acreditar que efectivamente hay una necesidad, que efectivamente esa persona no puede valerse por sí misma,
que efectivamente esa persona dependía económicamente de la otra persona porque ella era la que trabajaba, ella no tiene una profesión, ella no tiene un oficio, ¿sí? Y acreditado todo esto, sí se podría demandar por alimentos a ese cónyuge en el eventual Sí, divorcio. se tiene como premisa general lo que decíamos en un inicio. La Corte dice que van a mirar la posibilidad del alimentante y la necesidad del alimentario. Precisamente eso va a ser así para todos los procesos de alimentos. Ahora, nosotros estamos colocando un ejemplo con un tema de divorcio. Eso no quiere decir que las personas que viven bajo un mismo techo, comparten mesa, pero no comparten lecho, no tengan la posibilidad de pedir alimentos. Incluso viviendo dentro del mismo hogar, pedirle alimentos a quien no provee. Por ejemplo, una pareja que vive junta, que tienen hijos en común, pero el papá es irresponsable, trabaja, pero la plata que Se la gasta en ron. se la gasta en ron, O en la pagando otra mujer. deudas en mujeres, en todo eso. Esa persona, aún estando bajo el mismo techo, repito, tiene la posibilidad de llamarlo a conciliar y posteriormente iniciarle un proceso ante el juez de familia. Y así mismo podría hasta embargarlo y que se le paguen títulos tanto a ella, alimentos de mayores como un cónyuge, y a los menores que estén bajo el mismo techo. Y pueden seguir conviviendo todos juntos, pero ese embargo va a prosperar, está llamado a prosperar. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Hablamos de manera general sobre los alimentos a favor de menores, a favor de mayores, a favor de los cónyuges. Contamos anécdotas, ¿sí? Fue un capítulo bastante ameno y sobre todo de una temática que se vive día a día en nuestra sociedad, que es el tema de la obligación alimentaria que tenemos o que tienen los padres con los hijos, incluso también los hijos con los padres o entre cónyuges. Sí, Enrique, yo pienso que de todas formas es un tema tan amplio y de tanta minucia, porque no todos los casos son iguales, que si ustedes tienen un problema de alimentos, si tienen un problema de familia, lo mejor siempre va a ser consultar con un profesional del derecho para que éste los guíe en el paso a paso y puedan llegar a un desenlace que beneficie o los beneficie a ustedes y que esté aterrizado con la realidad. Así es, gente. Bueno, recuerden igualmente que pueden por medio de los comentarios dirigirse a nosotros para que hagamos un estudio minucioso de su caso, ayudarlos a llevar esto a un feliz término y hacer un llamado a esos deudores alimentarios a que sean responsables con sus hijos, porque eventualmente esto puede llevar a que si ustedes necesitan en un futuro unos alimentos o una manera de subsistir, pues no puedan solicitar. Nos vemos en otro capítulo más de Status Quo Podcast, su podcast, nuestro podcast.